haciendo que yo vuelva a repetir lo que he dicho. Llámame a la señorita Sebana, que no le tengo voy a dejar un ejercicio aquí y suspendo ahí 5 minutos. Otra vez, tenemos una auxiliar de servicios generales que fue vinculada por el Hospital Universitario de Sincelejo a través de contrato de prestación de servicios. Tiene 10 años de estar prestando labores al hospital. Pero realmente ella cumple horario y recibe órdenes y tiene cómo demostrar ese contrato realidad. ¿Dónde presentan la demanda? ¿Ante el juez laboral o ante el juez administrativo? Y piénsenlo y ya regreso.
Buenas tardes, Hola, buenas tardes, civilizaciones. Le damos una parte del doctor Gerardo Méndez. Ya verifiqué en el expediente y se llevó la respuesta. Sí, señor. Bueno, La harina pasa tomando café y no hace la vaina. Ay, yo André que no quería usar eso. Bueno.
Doctora Juliana Urueta, ahora sí. Dígame. ¿Dónde Señor, presenta usted esa demanda? pues ante el juez laboral, ¿Cuál es la por, razón? por la naturaleza del contrato. El contrato ya vendría siendo un tema civil ya. Entonces, tenemos que el juez laboral conoce de tema civil. Y usted dijo que trabajó 10 años allá. Entonces, Acuerde que no es la naturaleza del contrato, es la actividad que yo desarrollo es lo que va a determinar la competencia. pero ella es de auxiliar de servicios generales, es decir, aseadora, ¿no? Aseadora, entonces una aseadora Ajá. debe estar vinculado porque es una función que se dedica al sostenimiento y mantenimiento de la obra. Es como el vigilante, el que arregla el que le hace mantenimiento a los aires, el que mantiene el césped, el jardín, Así etcétera, es. etcétera. Entonces debería estar por contrato, ¿no? Debió estar vinculada por contrato de trabajo, y donde haya envuelto un contrato de trabajo, la competencia siempre va a ser del juez laboral. Esas razones, abogados, deben llevarlos a ustedes a que eso nunca jamás se les olvide. ¿Por qué sucede? Que es que en el parcial yo presento ejercicios así como este y diga, ¿quién conoce de la demanda? ¿Juez laboral o juez administrativo? De acuerdo. Vamos para trabajadores del sector privado. Profe, una pregunta. ¿Qué son los asuntos que conoce el juez administrativo? Eso está en el CEPACA. Pero aquí estamos hablando de relaciones laborales. Yo te puedo enumerar, porque yo soy especialista en derecho administrativo y además litigo en derecho administrativo. Una vez me pidieron unos alumnos de allá que les diera una clase de derecho administrativo relacionados con este tema, cuando se aplica, y lo hago porque es mi función. Como estamos hablando de derechos de carácter laboral, el juez administrativo tiene competencia, y eso lo vamos a aclarar más adelante cuando yo hable de ciertos casos. El juez administrativo en asuntos de carácter laboral tiene competencia cuando estamos frente a derechos de funcionarios de carrera administrativa. ¿Y cuál es la razón? Que son vinculados a través de acto administrativo. Y todo aquel que haya sido vinculado a través de acto administrativo y las cosas se le resuelvan a través de acto administrativo, será siempre competente el juez laboral, el juez administrativo, perdón. Porque lo que vamos a pedir es el control de legalidad de un acto administrativo. Y el control de legalidad de los actos administrativos lo hace ¿quién? El juez administrativo. Lo mismo cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Siempre va a ser el juez administrativo. Cuando se trate de trabajadores oficiales, va a ser el juez laboral. Cuando se trate de contratista de prestación de servicios, depende. ¿Depende de qué? De la actividad que desarrollaba el funcionario en la entidad pública. Si la actividad era de un funcionario de carrera, obviamente la demanda por contrato realidad va a ser de juez administrativo. Si la actividad era de un trabajador oficial, la demanda va a ser ante el juez laboral. ¿Está claro? Trabajadores del sector privado. Esos trabajadores del sector privado, y ahora sí es verdad que vamos a hacer preguntas y vamos a evaluar a ver cómo están ustedes en derecho laboral individual, y los que están dormidos despierten. Yo no sé por qué aquí en la pantalla me salen solamente 1, 2, 3, 4, 5 caras, no me sale más. ¿Cómo hago, niña, para que me salga todo? Es el que va apareciendo. Qué vaina tan mala. Amiga, gracias. Bueno, entonces, los trabajadores del sector privado son de dos categorías. Los que están vinculados por contrato de trabajo, y ahí aplicamos las normas del Código Sustantivo del Trabajo, y los que están bajo la figura del contrato de prestación de servicios, que está regulado en el Código Civil y en el Código de Comercio.
No, yo lo saco por aquí. Ahí está el montón. Pero entonces no se muestran las caras. Pero muestra todo esto. Hay más actividad. Más actividad. Parece que todo lo tiene activado. Bueno, entonces, dije que en el sector privado estamos frente a una persona natural que le presta servicios personales a un empleador del sector privado. Ahí aplicamos las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Doctora Ellen Dayana y doctora Valentina Gómez. Prenda su cámara. Usted no prende la cámara. ¿Por qué, hombre? Está encendida, profe. No, nada. No se le ve la carátula. Profe, fíjese para que me vea entonces. Tengo la cámara activada. Ahora sí. Ah. Dígame cuántas clases de contrato de trabajo conoce usted. ¿Cómo, profesor? ¿Cuántas clases de contrato de trabajo conoce usted o cómo se clasifica el contrato de trabajo? Y prenda la cámara. El profe está activada, profe. No me ve, mire. Aquí estoy, profe, ¿me ve? No, yo sé que tú eres el, le estoy preguntando a la niña Semejuela que estaba ahora, ¿cómo es que se llama la que le pregunté ahorita? Valentina. Es mi internet, Sí. porque está un poquito más para allá que para acá. Pero sírvase decirme cuáles son las clases de contrato de trabajo que usted conoce. Bueno, hay término fijo, indefinido, Ajá. por obra o labor, temporal. Creo que no me acuerdo más. El contrato de trabajo se clasifica, abogados para todos, según su forma y según su duración. Según su forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y según su duración, término fijo y término indefinido. Ellen Dayana, dígame las características del contrato de trabajo a término fijo. Pero a su vez, el término fijo se clasifica en por la obra o labor contratada y trabajo accidental o transitorio. Explíqueme cada uno de ellos y dime las características de ese contrato. Lo primero que me preguntó es cuáles son las características de un trabajo, de un contrato de trabajo definido. Término fijo. Término fijo. Profesores, ¿cuándo en el contrato se da cuánto tiempo va a trabajar? Si son 3 meses, 6 meses y el periodo de prueba. Ahora que me habló de periodo de prueba, vamos a preguntarle a Valentina Gómez. ¿Usted cree que el periodo de prueba, para que exista periodo de prueba, cuál es la condición que exige el Código Sustantivo del Trabajo? Estos son preguntas de preparatorio. Yo soy uno de los docentes que va a evaluar preparatorio. Pero así como yo veo, van a ser todos no aprobados. Angélica Terán. ¿Qué, profe? Para que exista periodo de prueba, ¿cuál es la condición? Profe, ¿puedo participar? ¿Quién? Yo, Julián. Dime, Juliana. Profe, pues si mal no recuerdo, es que no debe exceder los 2 meses Ajá. para la prueba. Sí. Pero es que el periodo de prueba, para que se dé entre las partes, debe constar por escrito. Eso debe ser pactado. Si no es pactado, no podemos aplicar periodo de prueba. Entonces, dígame cuáles son las características del contrato de trabajo a término fijo. ¿Contrato de trabajo? Término fijo. Pues principalmente depende del contrato porque a veces no sé si eso es legal, que no hay periodo de prueba,
que simplemente entra a trabajar el trabajador así como si nada. Que lo he visto mucho. Que se fija cuando va a terminar de trabajar el trabajador, o sea, se fija el fin de su contrato. También está de obra labor, que ya viene siendo en materia de los ingenieros civiles a final de la obra, o sea, los contratan simplemente para hacer la obra y cuando terminan de hacer la obra ya ahí finaliza el trabajo. Eso no es de obra labor. Bueno, pues sí, pero más o menos. Bueno, ¿qué más le puedo decir del contrato? Brian Vitola y Josías Caballero, ¿qué tienen ustedes que agregar? ¿A ustedes se les ha olvidado esos conceptos o no vieron derecho laboral individual? ¿Quién es el profesor de derecho laboral individual? ¿El profesor de derecho laboral individual quién fue? ¿No se acuerdan? Ok. Reinaldo. Ah, doctor Reinaldo Benítez. Bueno, entonces, el contrato de trabajo a término fijo tiene las siguientes características. Tiene que constar por escrito. 2, no puede superar un término de 3 años. Aunque sí es renovable, ¿no? Aunque sí se puede renovar después de los 3 años. Es objeto de prórroga. Cuando el contrato de trabajo sea inferior a 1 año, solamente se puede prorrogar por el mismo término 3 veces. Ya la cuarta prórroga, el contrato debe superar el año en tiempo de servicio. 5 o 6, para darlo por terminado, se requiere un preaviso con un preaviso que debe enviar el empleador al trabajador con un término no inferior a 30 días. Y si no lo hace, se da la prórroga tácita del contrato. Si el trabajador es despedido, de esa forma, hay que pagarle la indemnización. ¿Cómo es la indemnización en los contratos de trabajo a término fijo? Valeria me dice, profe, normalmente ese tipo de contratos los terminan cada año y luego es como si volvieran a empezar de cero con un nuevo contrato. Sí, pero Valeria, si estamos frente a un contrato a término fijo y no hay preaviso, se prorroga. Entonces, ojo con el tema del preaviso. Y si no se prorroga, hay un despido injusto y eso genera la indemnización. Ejemplo, si yo contrato a Valeria Mercado para que sea asistente jurídica mía del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ¿cuándo debo preavisarla? ¿Qué es el preaviso? Donde le digo, Valeria, tu contrato se dará por terminado el día 31 de diciembre y no será prorrogado. Pero ¿cuándo debo, si termina el 31 de diciembre de 2021, ¿cuándo debo prorrogarla? 31 de noviembre. O sea, Más para tardar, avisar que haya un mes. A más tardar el 1 de diciembre. 30 días antes. que A son más tardar 30 porque días. son 30 días antes. A más tardar el 1 de diciembre. ¿Qué pasa si yo no la preaviso? El contrato automáticamente se prorroga. Pero si ella llega a trabajar el 1 de enero a la empresa y yo le digo, ¿tú qué haces aquí?
No, y ella como es abogada me dice, mi contrato, como usted no me preavisó, se prorrogó. Yo le digo, no, no te quiero monte. ¿Cuál sería la indemnización a la que tiene derecho Valeria? En el ejemplo propuesto. Todo esto que estoy diciendo lo evalúo. ¿Cómo es la indemnización en los contratos de trabajo a término fijo? No sé si recuerdo mal, bueno, lo voy a decir igual aunque me equivoque, pero creo que era que tendría que pagarle como si ella estuviese trabajando durante el año siguiente, aunque no esté. Es correcto. La indemnización será el tiempo que le haga falta. Y el tiempo que le haga falta es como no la quise recibir el 1 de enero, serían todos los meses de enero a diciembre del año 2022. Entonces, ya ahí yo estoy dando la explicación de contratos de trabajo. ¿Qué pasa en el contrato a término indefinido? Porque es que cuando empecemos a determinar cuantía, ustedes deben saber liquidar y saber determinar esas indemnizaciones. Porque es que el procedimiento laboral se enseña así, liquidando. En el contrato a término fijo, indefinido, sabemos cuándo inicia la relación laboral, pero no sabemos cuándo termina, ¿cierto? Que hay unas causales de despido justo e injusto, que cuando es justo, bueno, eso debe seguirse el debido proceso al trabajador, debe ser escuchado en descargo y al ser justo, se tienen que configurar una de las causales establecidas en el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando es injusto, eso genera una indemnización para el trabajador de la siguiente manera. Hay dos tablas, dice, primera tabla. Si el salario del trabajador no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales, la indemnización será así. Por el primer año de servicio serán 30 días de salario, por el segundo año 20 días y por fracción. Y cuando supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el primer año de servicio serán 20 días de indemnización y por el segundo y subsiguiente y por fracción serán 15. Entonces, eso yo lo hago con un ejemplo, pero es para que vea María Fernanda Núñez. Ok. Para la indemnización en los contratos de trabajo a término indefinido se manejan dos variables. Una es cuando el contrato de trabajo no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, cuando no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, será así. Por el primer año de servicio, 30 días de salario. Por el segundo año y subsiguientes y por fracción 20 días de salario a modo de indemnización. Yo después coloco un ejemplo donde ustedes tienen que poner en práctica toda esta teoría. Y la otra variable es cuando el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces hay que, por el primer año de servicio, 20 días y por el segundo y subsiguientes 15 días de salario. Entonces, acuérdense que cuando vieron contratos de trabajo y derecho laboral individual, el profesor seguramente les habló de justas causas para dar por terminada una relación laboral, las cuales ustedes deben tener fresquecitas para ver esta materia. Cuando el despido es injusto y cuando el despido es legal. Es que hay cuando se configura una de las causales, es legal es cuando se configura una de las causales, como por ejemplo el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 180 días, aunque la jurisprudencia admite una interpretación distinta, o cuando se da el cese de actividades por 120 días o más de la empresa.
y hay muchas causales legales que establece eso. De todas maneras, cada causal tiene un análisis particular y propio, lo que ustedes tendrán que determinar en los ejercicios que yo colocaré para ver si se genera la indemnización por despido injusto o no. Entonces, hechas esas aclaraciones de la forma como puede ser contratado las personas naturales en el sector privado, hablemos de los contratos de prestación de servicios en el sector privado. Así como se da en el sector público esos contratos, también en el privado se da. Solo lo que cambia es la regulación. Allá en el sector público es la ley 80 del 93, que es la ley que reglamenta los contratos de la administración pública, en tanto que acá en el sector privado es el Código Civil y el Código de Comercio, donde se manejan las prestaciones de servicios personales. Lo mismo que en el sector público. También se da el principio de primacía de la realidad sobre la forma, pero con la diferencia que cuando se vaya a demandar un empleador privado, porque estamos frente a trabajadores del sector privado, siempre la competencia va a ser del juez laboral, porque aquí no hay acto administrativo, va a haber puro contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Y entramos a los trabajadores tercerizados. Los tercerizados son de 3 categorías. Ahí entran las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de servicios temporales y el contratista independiente. Sobre ese tema de cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, que son las llamadas EST, y contratista independiente. Sobre ese tema voy a mandar un taller, el cual debe ser realizado en grupo de 5 personas, evaluado en clase, y lo mando porque estoy seguro que por razón del tiempo de pronto no alcanzaron a ver esa temática de tercerización en derecho laboral individual. Entonces es necesario que ustedes, como estudiantes de procedimiento laboral, conozcan todas las tipologías laborales que existen en Colombia, porque entonces ¿cómo van a determinar la competencia del juez laboral o en su defecto del juez administrativo? Entonces a la SECRE le mandaría eso. Contrato sindical, sí, pero yo no gusto mucho del contrato sindical por obvias razones, pero entonces incluyen ahí lo del contrato sindical, que me parece muy buena la apreciación del estudiante. Eso lo hace Valentina Gómez Yepes. Sí, correcto, Valentina. Entonces, sobre eso yo con la secretaria del grupo les mando el taller para la próxima clase. ¿Cuándo lo mando? Mañana, hoy no puedo. Y le voy a mandar otro sobre principios. Grupos de 5 personas, eso debe ser sustentado en clase. Yo escojo uno que es el que va a exponer. ¿De acuerdo? Entonces, conocidas esas clasificaciones de las tipologías laborales que se dan en materia laboral en Colombia, ya ustedes van como que ubicándose dónde radico la demanda, si es juez laboral o juez administrativo. Entonces, ¿dónde hago el poder? ¿A quién se la dirijo? ¿A qué juez le hago el poder? Y esta clasificación es muy importante para que ustedes entren a dilucidar
qué normas se aplican desde el punto de vista prestacional en cada uno de los derechos de esos trabajadores. Entonces, explicadas esos temas, entramos ahorita a la clasificación entonces de los procesos de carácter, a la clasificación de los procesos laborales y de seguridad social. Yo voy a hacer el esquema, mando la foto para que ustedes lo vean. Primero, procesos ordinarios. Dos, proceso ejecutivo. 3, proceso de fuero sindical. 4, proceso de suspensión. Liquidación. No, la señora Rubí dio 2 días sin eso. Demasiado administrativo. ¿Y por qué los estás demandando todos? Porque no porque poder dice. Y esta tutela porque esta tutela no va a hacer perder el toma. Sí, y que se va a hacer. O sea, que quiere que se dejara sin efectivo. Pero eso no tiene que poner sin hecho. Ya tienen la foto en el grupo. Clasificación de los procesos laborales. Primer proceso. Proceso ordinario laboral. Por esta clase de procesos se tramitan aquellos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. O sea, no hay un trámite especial para resolverlos. Y esos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial ¿Puedo repetirme nuevamente? son aquellos procesos por medio de los cuales se tramitan aquellos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial en el código. Y esos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial en el código obedecen al 90% de los conflictos que se dan en materia laboral y de la seguridad social. Ejemplo. Reclamo de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, reclamo de prima de servicios, de dotaciones, indemnizaciones por despido injusto, indemnizaciones por no pago de prestaciones sociales, por no pago oportuno de prestaciones sociales,
indemnizaciones por no consignar las cesantías del trabajador en un fondo de pensiones. Contrato realidad. Reclamo de pensión de vejez, invalidez y muerte. Reclamo de incapacidades. Reclamo de auxilios funerarios. Reclamo de reliquidación de pensiones. O sea, casi todo el reclamo de las prestaciones sociales del sistema de seguridad social integral. Porque ellas no tienen un trámite específico. Lo que quiere decir que por ese proceso ordinario se reclama todo lo que no tenga un trámite específico. Y ya dije que equivale al 90% de los conflictos jurídicos que se dan en materia laboral y de la seguridad social. El Código de Procedimiento Laboral establece que el proceso ordinario laboral es de dos instancias. Es de dos instancias, de única instancia y de primera instancia. Estamos frente a un proceso de única instancia cuando el valor de la pretensión o el valor de las pretensiones no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que quiere decir que si el salario mínimo hoy está $908,000 526, lo multiplicamos por 20, eso nos va a dar 908, 526 por 20. Si el valor del proceso no supera los 18.170.519 pesos, será un proceso ordinario de única instancia, porque no supera los 20. Que repita, por favor. A ver. Dijimos que estamos frente a un proceso ordinario de única instancia cuando el valor de las pretensiones no superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para establecer cuál es el valor de esos 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cogemos el salario mínimo de cada año. Como estamos en 2021, el salario mínimo es de 908.526. Lo multiplican por 20 y eso da 18.170.520. Pero la norma habla es que no debe superar los 20. Entonces yo le bajo un peso y nos queda en que las pretensiones no deben superar los 18.170.519 para que se entienda que es un proceso de única instancia. Y la característica de los procesos de única instancia es que contra la decisión del juez no se admite recurso de apelación, sino solamente consulta con el superior cuando la decisión es adversa solo al trabajador, de conformidad con la sentencia, ya les digo,
Profe, ¿cuándo consulta con el superior, dice usted? Cuando la decisión es adversa al trabajador. Esa es la sentencia C4. ¿Pero eso es para la primera o para la única instancia? Para la única instancia. Ya voy a anotar aquí que es la sentencia C424 de 2015, la cual ustedes deben estudiar para la próxima clase. Que es la que dice que si no se admite recurso de apelación en procesos de única instancia, sí se admite la consulta solo cuando ella es adversa al trabajador, según la sentencia que les mandé ahorita mismo. Y el proceso ordinario de primera instancia lo será cuando el valor de las pretensiones supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cuál sería la práctica necesaria para establecer cuando un proceso es de única o primaria o primera instancia? Y por favor no confundir con los procesos civiles de mínima, mayor y menor cuantía, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para establecer eso, aquí donde vienen, les toca dar lápiz. Voy a colocar un ejemplo, el cual ustedes deben resolver ya. Pedro Pérez prestó sus servicios personales a la empresa Pastas Doria. Profesor, disculpe, ¿puede Profe, Paula, ¿qué? Pedro Pérez prestó sus servicios personales a la empresa Pastas Doria. Ingresó a laborar el día 1 de enero de 2015. Fue despedido sin justa causa el 30 de diciembre del año 2020. La modalidad contractual que existió entre ambos fue la del contrato de trabajo a término indefinido. Ante el juez laboral, siendo usted su abogado o abogada, Pedro Pérez reclama los siguientes conceptos. Cesantía. Ingresos de cesantías. Prima de servicios. Vacaciones. Durante el término de la relación laboral nunca disfrutó vacaciones. Indemnización por despido injusto. Indemnización por no pago oportuno de prestaciones sociales.
La demanda se presentó el día 11 de enero de 2021. El estudiante deberá determinar si lo que se reclama debe tramitarse por un proceso ordinario laboral de única o primera instancia. Tienen 20 minutos para desarrollar ese ejercicio. Ya. Profe, ¿Cuándo disculpe, se ¿podría presentó repetir? la demanda? El 11 de enero de 2021, el día en que los juzgados abrieron, el día en que termina la vacancia judicial. Profe, indemnización por no pago de qué. No te escuché bien, María Fernanda. Que si me puede hacer el favor de repetirme, indemnización por no pago de qué. Oportuno de prestaciones sociales. Profesor, ¿me puede repetir lo que dijo después de eso? Porque tuve un error de conexión y no escuché, disculpe. Después del de prestaciones